Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor que otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar pico y placa de los días o de un día en particular. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. Entre las líneas 4 a 8 se incluyen las librerías estándar de lenguaje C#. Existen en la librería principal. Recuerde que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 10 a 44 vemos el espacio de trabajo llamado pico y placa. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 43, vemos la clase por defecto program. Entre esta clase, entre las líneas 14 a 42, vemos el main. Este es el método de inicio del programa. En el main, línea 16, se declara un vector de tipo string llamado día y se inicializa con los días de la semana. Recuerde que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Y en la línea 17 un vector también de tipo string llamado PIP o pico y placa, con los pico y placas de los respectivos días de la semana. Se supone entonces que también se incluye sábado y domingo. Línea 18 de tipo entero se declara una variable número. Esta variable recibirá el día del año para hallar el pico y placa de ese día. Entonces este ejercicio es una variante de hallar el día de la semana. Esta tutoría simplemente será acceder al día de la semana según el día del año y mostrar el pico y placa respectivo. Usamos un ciclo do while entre las líneas 20 a 39. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de datos de un computador. Entonces este ciclo se plantea para que el usuario ingrese un valor entre 1 y 365, que son los días del año. Si el usuario ingresa un día fuera de este rango, entonces continuará en este ciclo hasta que ingrese un valor coherente al año. Entonces entre este ciclo y línea 22 se usa el método write. Este método sirve para mostrar información. Se escribe console.write, entre comillas dobles, el texto a mostrar. También se muestran variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí se indica al usuario que ingrese el número. Línea 23, número recibe el valor que el usuario ingrese. Readline es un método que permite obtener datos de entrada. Este método retorna texto que el usuario ingrese. Si este texto debe ser numérico, se realiza un casting. En este caso convertimos a entero invocando el método parse. Ya teniendo el número, o sea el día del año, entonces para saber qué día es y mostrar el pico y placa, vamos a usar sentencias condicionales. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 25, primero se valida que sea un día válido, o sea mayor a 0 y menor a 365. Si cumple esta validación, entonces líneas 27 a 35 vemos las sentencias condicionales anidadas. Si el número es menor o igual a 7, entonces vamos a imprimir por pantalla el día, el vector día en la posición número -1. Recuerde que los arrays comienzan en 0. Entonces si por ejemplo ingresó el 1, que representará el lunes, imprimirá el vector día en la posición 0. Y pico y placa en la posición 0 también. Recuerde que el vector día y pico y placa tienen el mismo tamaño y con datos respectivos, por eso se imprimen en las mismas posiciones. Ahora, si el día no es menor o igual a 7, entonces preguntamos si es un domingo, o sea, si el día módulo 7 0, si el número módulo 7 0 es porque es un domingo. En ese caso se imprime el vector día en la posición 6 y pico y placa en la posición 6. Y si no, entonces hay que hallar el día de la semana, que no es ni domingo ni está en los primeros 7. Entonces eso se hace muy sencillo, simplemente número -1 módulo 7. Con eso se halla cuál posición del vector día es ese día que se ingresó. Por ejemplo, si se ingresó el 9, entonces el módulo entre 9 y 7, ¿cuál será?
será el 2, ¿sí? Y se resta 1 al número, o sea, sería el 8 en módulo 7, sería el 1 entonces, que será en la posición 1, o sea, el lunes representará entonces ese día. Cualquier día entonces, con el operador módulo se halla el residuo, ¿sí? Y representará entonces ese valor. De ese modo entonces se imprime el pico y placa y el día respectivo. Y por último, línea 41 read key es un método que indica al compilador que espere un ingreso de tecla, así cuando el programa ejecute la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar el pico y placa de un día. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en